Hola, buenas tardes familia, aquí Mujer Trueno del canal TikTok Mujer Trueno, del canal de YouTube Mujer Trueno Terapias. Pasaros por allí porque es un canal que está más nuevito, lo acabo de iniciar recientemente. Me gustaría tener suscriptores allí ya que estoy dejando información novedosa, entrevistas a personas importantes que tenéis que ver por allí y me gustaría mucho contar con vuestra ayuda y que os suscribierais al canal. Bueno, comentaros que quería pues hablar un poquito de lo que significa la oscuridad en nuestra vida, ¿no? Porque parece que todo el mundo teme a la oscuridad. Hay un miedo a eso que llamamos oscuridad, ¿no? Arcontes, programaciones arcónticas, ataques de la oscuridad, magias negras, todo esto que etiquetamos de oscuro, baja vibra, densidad energética, todo esto, ¿no? De alguna manera nosotros podemos usar esa oscuridad también. Hay veces que si tú eres capaz de entrenarte a través de esa oscuridad, usarla de entrenadora, esa oscuridad puede producir en ti lo mismo que cuando un grano de arena entra en la ostra y por la fricción se convierte en perla. A veces es la oscuridad la que con sus ataques, con sus caos, con sus crisis cotidianas que nos provocan en nuestra vida muchas veces, ¿no? Cuando se te muere un ser querido, cuando tienes una pérdida amorosa, una ruptura sentimental, cuando pierdes un puesto de trabajo o te encuentras enfrentando una enfermedad. Ahí es cuando entran las crisis, las catástrofes, los caos, ¿no? Y algunas personas a través de las crisis o catástrofes entran en la energía de la víctima, ¿no? Pero otras personas cuando llegan a ese punto de inflexión en su vida, es como que se dan cuenta que pueden utilizar la mayor oscuridad para salir por su cara más luminosa y usar esta oscuridad de entrenamiento, ¿no? De entrenadores de alguna manera, porque se suele decir que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y es verdad que aquellas cosas que nos suceden que son negativas, ¿quién no ha superado algo que pensó que nunca iba a superar? ¿Quién de vosotros los que me estáis viendo en algún momento no habéis pasado una situación de vida que os produjo tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta sensación de no poder con ello? Que decíais, esto no lo voy a poder superar, esto me va a hundir o esto me va a quebrar o esto me va a romper, que a veces llega a hacer una situación en nuestra vida, nos llega a romper en cierta medida el alma o llega a hacer que perdamos ciertas piezas álmicas en el camino, porque hay ciertas piezas álmicas nuestras que son tan puras que no soportan la energía del sufrimiento y se van, porque no soportan ese dolor o ese caos o ese sufrimiento, ya que somos seres de alta frecuencia vibratoria que hemos venido a esta densidad en el cuerpo humano biológico y a veces no soportamos algo que nos causa mucho dolor y ciertas piezas álmicas que no soportan ese dolor se van, luego tenemos que hacer los chamanes el rescate de piezas álmicas en las personas porque se les han ido las piezas álmicas al tener un accidente o al tener una depresión severa o al tener una ruptura amorosa, se van piezas álmicas de nosotros y tenemos que ir a buscarlas donde las perdimos y restaurarlas, reintegrarlas a nosotros, traerlas de vuelta de alguna forma, ¿no? Entonces yo siempre digo que aquello que no nos mata nos hace más fuertes. Esta oscuridad sucede tanto a nivel interno nuestro como a nivel externo, ¿no? De las situaciones de vida que nos encontramos a veces en la política, en la medicina, en las religiones. Nos encontramos a veces cara a cara con esa oscuridad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con ella, no? Porque a veces entramos también un poco en la energía de sentirnos en indefensión, la indefensión aprendida. Aprender a tolerar la oscuridad soportándola, llorando, deprimidos, tristes, sufriendo o con pastillas para poder soportar un día más llevando algo encima que no sabemos cómo gestionar a veces, ¿no? Todo se puede gestionar, de alguna forma hasta lo más oscuro. Y os lo dice alguien que ha pasado por escuchar todo tipo de programaciones arcónticas, al tener la mediunidad y la clareaudiencia, pues digamos que no solo escucho los elementales de la naturaleza, los desencarnados, los ángeles, también escucho a los demonios. Y escuchar a los demonios, aparte de escuchar una voz totalmente siniestra, porque son voces siniestras, que solo el tono de voz ya puede dar un poco de respeto, digamos, pues aparte escucho los programas que hacen, ¿no? Programas para afectarnos al contenido humano, generarnos dolor o sufrimiento. En un principio, cuando yo escuchaba estos programas, para que te entraran ataques de ansiedad con la palabra pánico que ellos decían, para que te diera mareos con la palabra estás borracho o se te va la cabeza que ellos decían, programando tu subconsciente para que tu subconsciente manifestara eso para ellos y a través del sufrimiento o dolor en el cuerpo humano, soltaras la energía de luz, que es una energía de sufrimiento que tú sueltas alimentando a esos seres, ¿no?
Llega un momento que cuando ellos siguen haciendo esos programas y tú te has entrenado con esa oscuridad, empiezas a usarla tú a ella, para conocer los programas que hacen, para conocer cómo se las gastan. Y no solo eso, para conocer cuando a ti te da un mareo, por qué viene ese mareo. Porque a veces lo atribuimos, me baja el azúcar, me baja la tensión, me está dando mareo porque algo de eso me ha bajado. Y nunca lo atribuimos a que quizá estamos escuchando por los ruidos ambientales los 3 programas que hacen para mareo, que son el programa te da mareo, se te va la cabeza o estás borracha. Esos son los programas que hacen los arcontes para los mareos. Conozco cada programa que hacen. Conozco cómo afectan esos programas al contenedor humano biológico. Y conozco bien cómo desprogramar todos esos programas, cómo desprogramarlos, ¿no? Cómo quitarlos. He sido tan atacada por ellos durante los últimos 3 años que prácticamente he aprendido a discernir sus programas, a ver por dónde los hacen, a ver cómo taparlos y a desprogramar cada programa que hacen. Entonces tengo bastante experiencia en desprogramar esos programas, pero el tema es que al principio esos programas a mí me dañaban, como a todos los humanos. Nos dañan con los programas pánico para tener ataques de ansiedad o con los programas estás llorando, estás sufriendo para que te entre depresión. Nos dañan con todas esas frases que dicen, ¿no? De alguna manera al principio hasta que aprendes a comprender por dónde vienen, cómo los hacen y cómo desprogramar y entonces adquieres tu poder. Y resulta que al final esa oscuridad que no te ha matado te ha hecho más fuerte, te ha hecho comprender lo que hacen y cómo se alimentan ellos y cómo han generado un tipo de programaciones continuas para que tu cuerpo genere el sufrimiento que ellos necesitan para alimentarse de luz, energía que desprendemos al sufrir. Y ellos tener su alimento de nuestra energía de baja vibración del alma, de sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te entrenas con ellos te das cuenta que el poder está en ti, que incluso tú puedes devolverles a ellos esos programas de vuelta, que tú puedes desprogramar esos programas. Yo como hipnoterapeuta he hecho una hipnosis desprogramativa arcóntica, que es una hipnosis única en el planeta, ningún otro hipnoterapeuta la está haciendo. El llevar a cabo esta hipnosis me ha costado 3 años de torturas en el cuerpo humano biológico, a nivel mental, a nivel emocional. 3 años de torturas, recibiendo todos los programas que hacen para atacar al cuerpo, me han hecho todos, conozco cómo desprogramar cada uno y he hecho una hipnosis para desprogramar estos programas. ¿Qué quiere decir? Que estos arcontes no solo no han podido derribarme, aunque al principio me hicieran daño al contenedor y al principio acabaran en hospitales con bolsas de suero en vena para el dolor, etcétera. Cuando te hacen el programa te quema la cabeza, pues llegas a sentir como si tuvieras en la cabeza de alguna manera un tipo de hoguera, como si la tuvieras en la cabeza. Y esto lo que hace es que te da la sensación de que algo te ataca, algo te quema, que realmente te están atacando, es así. Pero el tema es que cuando llega el momento que tú puedes desprogramar eso, no solo eso, sino mandárselo de vuelta a ellos, no solo eso, sino obligarles a ellos a decirles, ahora me vais a decir te amo y que te lo digan. Vais a repetir que me amáis y te lo digan. Y ellos, tú veas como ellos de alguna manera te tienen que obedecer a ti. Ahí te das cuenta de que el poder lo tienes tú, pero siempre se lo hemos cedido a ellos. ¿Por qué se lo hemos cedido? Porque a través de tener miedo a esa oscuridad les hemos cedido nuestro poder y nos hemos puesto en ley de correspondencia en su nivel de frecuencia y vibración, y estando en su nivel no podemos trascender esa oscuridad. Tenemos que elevarnos en nuestra luz, tenemos que elevarnos en nuestra poderosa presencia yo soy y en el poder que nosotros tenemos. Entonces, o somos derrumbados por esa oscuridad que nos viene al paso a través de los sufrimientos que ellos generan, de los caos, de los dramas, de las relaciones rotas, etcétera. Somos derrumbados o somos elevados. Y ahí eres tú el que va a elegir cómo los va a usar a esos arcontes en su vida. Si de entrenadores o de vengadores que te victimizan y te derrumban. Así que familia, si queréis desprogramar estos programas, escribirme por mi WhatsApp al teléfono más 34 722 23 38 64 para realizar conmigo la hipnosis desprogramativa arcóntica. Os voy a desprogramar todos los programas que ellos dejan activos en el subconsciente a nivel de la mente intrusa arcóntica en el plexo solar, que nos dejan como una especie de implante en el que meten todos esos programas y los activan a través de los ruidos ambientales para que nosotros los demos manifestación. A través de la hipnosis desprogramativa arcóntica os puedo ayudar a desprogramar cada uno de los programas y activar los programas divinos que nos pertenecen por derecho divino a todos. Buscarme por mi WhatsApp porque tengo mucha experiencia
en este tipo de desprogramación arcóntica negativa y es única en el planeta. Nadie la está haciendo porque solamente yo he sido atacada por eso.